Hagamos un pequeño repaso de lo que habíamos visto. En la clase previa, lo que demostramos es lo siguiente. Si una función fz es analítica en todos los puntos interiores de y sobre una curva o contorno cerrado C, entonces la integral sobre C de fz de z es cero. Y la demostración, porque esta es una demostración, voy a anotarla acá. Hay otras demostraciones, pero esta es la más usual, hacia un lado por lo menos. En la siguiente, hacer uso del llamado teorema de Green del cálculo diferencial en varias variables. Entonces, si uno supone que f' existe sobre una curva C cerrada y en el interior también, entonces se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, que son estas que están acá, ¿no es cierto? Siempre que f de z sea u más ib. Eso hay que anotarlo. F de z, en este caso, f de z es u más ib. Entonces, y son estas, ¿no es cierto? Du a de x igual de b a de y du a de y igual menos de b a de x. Además, estas derivadas tienen que ser continuas. O sea, como funciones, las derivadas parciales son continuas. El teorema de Green en dos dimensiones dice lo siguiente. Si tengo dos funciones p de xy y q de xy, definidas sobre un cierto dominio D, su conjunto de R2 en los reales, que tienen todas sus derivadas, todas las derivas parciales, de hecho continuas, y C es el entorno que encierra D, entonces la integral sobre C de P de X más Q de Y es la doble integral sobre el dominio entero completito, desde Q, la deriva parcial de Q con respecto a X, menos de P de Y de Y. Esto en realidad es una restricción del teorema de Gauss a dos dimensiones. El teorema que dice que la doble integral del rotor es igual a la integral de la circulación. Ese es más o menos la idea. Pero no nos vamos a referir a eso, sencillamente este es un teorema que se supone conocido. Entonces, una integral de... Aquí tenemos una integral doble y aquí tenemos una integral simple. Estas dos cosas debiesen coincidir. Aquí está la integral sobre la frontera del dominio D y aquí es la doble integral sobre el mismo dominio. Entonces, si uno tomaba la integral sobre c de f de z de z y escribía lo que es f de z, u más ib, y lo que es de z, de x más y de y, y colocamos lo que es cada cosa, aquí nos queda u de x menos b de y, más i b de x más u de y. Este resultado ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Es cosa de multiplicar nomás, u por i de y por b de x, etcétera. Así que ahí tenemos la parte imaginaria y con la parte real exactamente lo mismo. Y después si uno se fija en la parte real y la parte imaginaria, y a esto le llama P y a menos B le llama Q, se da cuenta usando las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿no es cierto?, que esta integral de aquí es igual a esta que está acá abajo, pero estos dos elementos de aquí son iguales, así que eso es cero. Uno es el negativo del otro. Lo mismo sucede con la parte imaginaria, ¿cierto? Si eso es P y eso es B, ya sabemos que du de x igual a menos de b de y, así que es igual a dB a de y, perdón, así que du de x menos dB de y es cero también, así que eso es cero. Luego la integral sobre c de f z de z es cero. Así que usamos, como les dije, las condiciones de Cauchy-Riemann. Así que si la función es analítica sobre una curva y en el interior que define la curva, entonces la integral sobre c de f z de z es cero. Bueno, veamos algunas cuestiones interesantes que se deducen de estos resultados. Supongamos que existe f de z, tal que f' de z, aquí es, perdón,
tal que f' de z es la función f de z. ¿Ya? Supongamos que existe f de z, tal que f' de z me da exactamente el f de z. El f de z lo escribo como u más id. El f lo escribo como u mayúscula más id mayúscula. Entonces, por asterisco, que asterisco dice, estoy diciendo que f' de z es f de z, yo sé que el f' de z, si se cumple que si para que la función f de z grande sea analítica, se tienen que cumplir las condiciones de Cauchy-Riemann. Si se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, entonces la derivada de f' es la derivada de u, del u grande con respecto a x, más i veces es la derivada de b con respecto a x. Hay otras maneras de colocarlo, hay una lista larga, pero 4 maneras diferentes de colocarlo, pero usemos la estándar, ¿cierto? Entonces nos queda f' de u a de x más i de b a de i. Pero además estoy diciendo que eso es el f chico de z, y que era f de z, u más ib. Entonces igualamos, nos queda de u a de x grande más i de b grande a de x e igual a u más ib. Eso significa, ¿qué cosa? Significa que, bueno, como se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, el de u a de x que está aquí tiene que ser igual a este u que está acá. Primero, para que dos complejos sean iguales, la parte real tiene que ser igual a la parte real del otro y la parte imaginaria tienen que coincidir también. Entonces, y además tienen que cumplir las condiciones de Cauchy-Riemann porque f es derivable. Así que de u a de x es el u, pero además es igual a db a de i, ¿cierto? Por las condiciones de Cauchy-Riemann. Después, db a de x es el b, db a de x es el db, pero por las condiciones de Cauchy-Riemann también es igual a menos du grande a de i. Así que, o si ustedes quieren, du a de i igual a menos db a de x es igual a menos b. Entonces miremos cómo queda la integral sobre c de fz de z. Eso va a ser la integral sobre la curva c. Estamos suponiendo que la curva c es una curva cerrada. Entonces, este era u pequeña más ib chica por dx más di. Volvemos a escribir lo que eran, ¿cierto? u de x menos b de i más i b de x más u chica de i. Pero veamos lo que es ahora u. ¿Qué cosa es u? U es de u grande a de x. Y que es menos b, que es menos b chica es de u a de i. Menos b chica, ahí está, menos, ahí me faltó un menos, no, ahí está, afuera. Menos b es de u a de i. Así que aquí queda de u a de x más de u a de i. Lo noto acá. De u a de x por dx más de u a de i. Al otro lado, tengo b de x más u de i, pero b, ¿qué cosa es? B es de b a de x. B es de b a de x, ¿cierto? De aquí, menos b es igual a menos de b a de x, bueno, luego b es igual de b de x. Y por otro lado, u, ¿qué cosa era? U es de b a de i. U es de b a de i. Así, aquí me queda de b a de x, perdón, borremos esa rayita. Entonces queda es de b a de i. Así que acá queda db a de x por dx, db grande, más db a de i por di. Pero ¿qué es de u grande a de x por dx más de u grande a de i por di? Aquí el di, este paréntesis está mal. Es ahí. Bueno, ese es el diferencial de 1, esa es la definición del diferencial de u. ¿Y qué es db a de x más db a de i de i? Ese es el diferencial de db. Así que en estricto rigor lo que tenemos que es que la integral sobre la curva de fz de z es la integral sobre la curva de du más i por db. Aquí separé la parte real con la parte imaginaria. Así que, ¿qué cosa es eso? Eso, como cualquier integral, ponemos ahí. Esta es la integral, ¿no es cierto? Eso es 1 más. Evaluado en la curva. Pero al evaluar en la curva quiere decir que tengo que evaluar en el punto final y en el punto inicial. Entonces, aquí está. Tengo que parametrizar esto para poder evaluar. Es decir, ese es el f de z evaluado en c.
Pero la integral en C de f z de z es exactamente lo mismo que evaluar entre el punto Z1 y Z2. O sea, si parto en Z1 aquí. En realidad, eh, sí, aquí ni siquiera tendría que pedir que la curva fuese cerrada. ¿Eh? Puedo pedir una curva cualquiera que vaya entre Z1 y Z2. ¿No? Bueno, pero no me están pidiendo que aplique el teorema anterior. Así que, en general, f de z es la integral entre z1 y z2 de f de z, ¿cierto? Esta es la curva, ahí va la curva, entre el punto z1 y el z2. Entonces, fijando un z0 en C, la integral entre z, si defino f de z así, la integral entre z0 y c de fz de z es f de z1, ¿no? Por definición, con z0 fijo, y este es f de z2. Aquí me faltó. A eso lo defino como f de z2. Acuérdense que el f todavía no lo he nombrado, no he dicho qué es. Ahora lo estoy haciendo. F de z2. Y si hago la diferencia entre los dos, me queda f de z2 menos z1. Aplico las características que tenían las integrales estas complejas, y queda la integral entre z0 y z2 de fz de z menos la integral entre z0 y z1 de fz de z, y son las mismas que tienen los reales, es la integral entre z1 y z2 de fz de z, solamente que ahora z1 y z2 son puntos complejos. Así que nos queda que la integral entre z1 y z2 de fz de z es f evaluado en z2 menos f evaluado en z1. Este es f chico. Ese es f chico. Ahora uno podría pensar que hay otra función distinta de la f que satisface esta condición. Entonces, tomemos la integral entre z1 y z2 de f de z de z, ya sabemos que es f de z2 menos f de z1, definiendo f de z de esta manera de arriba. Lo voy a encuadrar en rojo. Bueno, no quedó muy... Estas demostraciones son más que nada para formalizar, para ver de dónde salen todas estas cosas, pero hay que saber la causa de los... Lo que uno se podría preguntar ahora es si hay alguna otra función f que satisfaga esta misma propiedad, es decir, que, eh, por ejemplo, una función phi tal que phi' sea igual f de z y sea distinta de la f que acabo de definir. Lo que vamos a probar que sí puede haber otra, pero se difiere de la original solamente en una constante. Entonces, asumamos que existe phi de z, ya sabemos que la integral entre z1 y z2 de f de z de z es f de z2 menos f de z1, por definición no. Asumamos que existe phi de z tal que phi' ahora, phi mayúscula, prima de z es f de z, chico. Entonces, hagamos la diferencia. Este es un psi mayúscula z igual phi de z menos f de z. ¿Ah? Las letras se parecen en el nombre. Si uno deriva con respecto a z, me queda psi prima de z es igual a phi prima de z menos f de z. Como los dos coinciden, tienen que ser la misma derivada, ¿cierto? Que es el f de z, chico. Eso tiene que ser cero. Ese es f de z y ese es f de z también. Entonces, tomemos el psi de z igual u más id. Entonces, y supongamos que existe psi prima de z. Si existe psi prima de z, entonces se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. Quiere decir que du de x igual de b de y du de y igual a menos de de x. Así que el psi prima de z tiene que ser igual a du de x más i de b de x. ¿Ok? Pero acabamos de ver que psi prima de z es 0. Así que eso tiene que ser, esa derivada tiene que ser 0 más 0 por i. Eso significa que du de x tiene que ser 0 y de b de x tiene que ser 0. Y por las condiciones de Cauchy-Riemann, nosotros sabemos que du a de x es igual a db a de y que está acá, y db a de x es igual a menos db a de y, pero
al ser cero son todos esos términos cero. Así que todas esas derivadas parciales tienen que ser idénticamente nulas. De tal manera que, ¿qué quiere decir que sean nulas? Quiere decir que el diferencial de u, por ejemplo, que es de u a dx por dx más de b a di por di, es cero. Pero eso es cero solamente si u es una constante, constante 1. Lo mismo con db. El diferencial de b es de b a dx por dx más de b a di por di, igual cero. Pero eso significa que tengo una pura alternativa, una sola alternativa, que b sea una constante, es decir, C2. Luego, si de z es u más ib, donde u es C1 y b es C2. Es decir, si de z es una constante perteneciente a los complejos. En el caso anterior, C1 y C2 son números reales, porque u y b son funciones reales. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que psi de z es igual a phi de z menos f de z, y eso es una constante, ¿cierto? De tal manera que f de z es sencillamente el phi de z más c, es decir, las dos difieren solamente en una constante, lo que coincide exactamente con el caso de las funciones reales. Finalmente, si uno tiene f de z2 igual phi de z2 más c y f de z1 igual phi de z1 más c, y hace la diferencia, queda que f de z2 menos f de z1 es igual a phi de z2 menos phi de z1, pero eso era la integral entre z1 y z2 de f z de z. Así que si yo uso cualquiera de las dos funciones, voy a obtener exactamente el mismo resultado. La única diferencia entre f y phi, como les dije, es que difieren en una constante. Ok, veamos un segundo. Me he puesto un poco... Esperen un segundo. Voy a ver. Voy a abrir acá mejor. Ya. Veamos algunas cosas interesantes que pasan con estas integrales. Un problema típico. Tomemos los complejos menos el cero complejo. Este que está aquí es el cero complejo. Este es, perdón, 0 más 0 por i. Y tomemos la función f que va de d en los complejos definida por f de z igual 1 partido por z. Entonces calculé la integral sobre c de fz de z. Voy a borrar un poquito acá. Me faltó donde c es el conjunto de los z pertenecientes a los complejos, tales que módulo de z es igual a ρ0. Bueno, si módulo de z es igual a ρ0, lo que tenemos aquí es una circunferencia que está centrada en el origen. ¿Sí? Entonces, hagamos el dibujo. Y que tiene radio ρ0. No me va a quedar muy buena. Ah, sí, no me quedó tan mala. Entonces, ese es ρ0. Estoy en el plano complejo. Entonces, ese es el ángulo φ. Así que cualquier cosa que esté sobre la curva C, que está acá, tiene la forma z es igual a ρ0, que es una constante, por e elevado a φ. Así que esa es la parametrización de mi curva. ¿Ya? O si la quiero colocar en términos del eje y y el eje z, esto es ρ0 coseno φ más i veces ρ0 seno φ. Así que ese es x y ese es y. ¿Y entre qué valores varía el φ? Bueno, da una vuelta completa, ¿cierto? De aquí hasta acá y vuelve al mismo punto. Así que
0 es menor o igual que phi es menor o igual que 2pi. Y recuerden que vamos a recorrer las curvas en el sentido contrario a los punteros del reloj. Ese es el sentido. Dios, espérense un segundo. Ah, voy a borrar acá. Si mal no recuerdo, el sentido dextrógiro, así se llama, hacia allá. Ese es el sentido positivo, contrario a los punteros del reloj. Ya, entonces parte de aquí y da una vuelta completa, parte de 0 hasta 2pi. Entonces miremos la parametrización. La parametrización es z igual ρ0 igual e elevado a phi, y el ρ0 es una constante. Así que si derivo z, el diferencial de z es ρ0 por derivo e elevado a phi como si fuera una función real, ¿no es cierto? El i baja y me queda ρ0 i e elevado a phi por d phi. Y 0 es menor o igual que phi, menor o igual que 2z. Y ahora escribo, me queda la integral sobre c de z partido por z es igual a la integral entre qué valores de phi entre 0 y 2pi, y arriba queda el de z. ¿Qué es de z? De z es ρ0, ahí está, y e elevado a phi por d phi, ρ0 y e i phi por d phi. Y abajo queda z, ¿no es cierto? Ahí está. Y z, ¿qué cosa es? ρ0 e elevado a phi. Así que aquí se va ρ0 e elevado a phi de aquí, con el de arriba, queda solamente el i. Así que queda la integral de entre 0 y 2pi por i, ¿no es cierto? Ahí está el i, y la integral entre 0 y pi de phi es 2pi. Así que la integral sobre c de z partido por c es exactamente igual a 2pi por i, que además es un número distinto de 0. Entonces, ¿qué nos está diciendo inmediatamente esta cosa? Que esta función no es analítica, porque si fuera analítica, fíjense, esta curva C que está acá, ¿no es cierto? Es cerrada y contiene a este disco que está aquí, ¿cierto? Si yo rayo el disco, ¿no es cierto? Ahí está el dominio de la función. Bueno, muy bien. Si la función fuera analítica, esa integral debiese valer 0, pero es distinta de 0. Por lo tanto, no es analítica. ¿Y en qué punto? Obviamente no es analítica en z igual 0. Ahí no tiene derivadas, ¿no? De hecho, está indefinida. Por lo tanto, esa es una condición para su no analiticidad. Por lo tanto, f de z además no tiene primitiva. O sea, no hay una función que derivada me dé 1 partido por z en esta región, en donde está el z0 igual 0. Si la tomo fuera, si tomara un círculo afuera que no contuviese al 0, entonces esa debiese ser 0, porque ahí sí es analítica. Entonces miremos lo siguiente, usando esta propiedad que está aquí para el círculo pequeño. Ese que está ahí. Supongamos que queremos calcular la integral sobre c de f de z partido por z menos z0, ¿ok? Donde c contiene al punto z0, donde f de z no es analítica. Ahí no va a ser analítica. O sea, si yo dibujo la curva, déjenme ver acá, ¿en dónde lo puedo poner? Es esta curva que está aquí la que voy a dibujar, ¿no es cierto? Entonces, imaginemos que es el mismo dibujo que tengo allá, solamente que sin el resto de curvas que agregué acá. Entonces, supongamos que ese es Z0. Y en Z0, en Z0, F no es analítica, no tiene derivadas. Entonces, y este es C. Vamos a hacer lo siguiente. Llámale C1 a esta cosa, si ustedes quieren. A C1 le voy a hacer una pequeña entrada acá,
ejemplo, aquí estoy recorriendo C1, o como ustedes quieran llamarle, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, voy a recorrer aquí, después voy a entrar por aquí, esto es una recta, y aquí, en el punto, aquí está el punto Z0, y con un radio, déjenme ver cómo lo puse, no sé si puse Rosero, no sé qué puse, Rosero, voy a hacer una pequeña circunferencia de radio Rosero. Ahí está. Entonces, voy recorriendo esta curva por aquí, entro por acá, después sigo este camino. Fíjense, aquí voy a favor de los punteros del reloj, en contra, perdón, de los punteros del reloj. Aquí ya cambié de orientación. Aquí voy a favor de los punteros del reloj. Y aquí voy en sentido contrario al camino de entrada. Salgo por acá y me sigo moviendo en contra de los punteros del reloj por C1. Entonces la curva la recorro así. Entonces lo que hice fue sacar esa singularidad que hay ahí, el Z0. La aislé con un pequeño círculo de centro Z0 y radio Rosero. Si hago eso, entonces la integral de fz partido por z menos z0, lo que debiese pasar es que esa función sea analítica en toda esa región, porque saqué el punto z0. Eso significa que cuando integre sobre toda esta curva que está aquí, toda esta, el resultado debiese darme 0. Pero tengo, ¿cuántas curvas aquí? Tengo esta, ¿cuántos caminos? Este, unión con este, unión con este y unión con este. A esta le llamo C1 nomás porque es una sola, ¿no es cierto? Parto de aquí, si quieren, me meto por acá, después aquí, acá, y después vuelvo a salir. Entonces, fíjense, como son disjuntas, entonces la integral me queda ¿de qué manera? Voy a integrar sobre toda la curva esta. Por no hay. Entonces me queda la integral sobre C1, recorrido en contra del puntero del reloj, de fz partido por z menos z0 de z, más después esta curva C2 que está aquí, está recorrida en contra de los punteros del reloj, o en esta dirección si ustedes quieren, en realidad es una recta, ¿cierto? Y después esta, el círculo o la circunferencia está recorrida a favor de los punteros del reloj, o sea, va para allá, para abajo. Después está a favor, va para arriba. Pero fíjense, recorrer esto es lo mismo que recorrer esto, es lo mismo que correr esto, pero con signo negativo. Estas dos son exactamente la misma curva. ¿Ah? Están casi infinitamente cercanas. Así que esta de aquí con esta de acá, esta integral de aquí con esta integral de acá, difieren en el signo solamente. Así que esta integral con esta integral se anulan. Así que lo único que tengo es la integral sobre C1, que es esta curva que está por afuera, más la integral sobre C3, que es este círculo que está aquí. Y eso, como la función es analítica en toda esta región, porque le saqué el punto de no analiticidad, ¿dónde estoy integrando? Achuremos lo que estoy integrando acá. El punto Z0, Z0 no pertenece ahora al dominio. Así que estoy en esta rosca acá. Ahí está. Así que eso es 0. Bueno, pero miremos ahora por otro lado. Voy a observar solamente esta. Me interesa saber cuánto vale esto que está aquí, esta integral que está aquí. Si tomo la integral sobre C3, recorrido en el sentido favorable a los punteros del reloj,
La integral de f de z menos f de z0, fíjense, cuando z igual z0, esta función vale 0 acá, sencillamente. Así que la integral sobre C3 de esa cantidad de i debiese ser 0. Eso significa que si separo, me queda la integral sobre C3 recorrida en el sentido de los punteros del reloj de fz partido por z menos z0 de z por dz. Al otro lado, esta pasa con signo negativo, con signo positivo, así que me queda la integral sobre C3 recorrida a favor de los punteros del reloj de f de z0 partido por z menos z0. Así que eso es, un segundo, eso me queda menos, fíjense, esto que está acá arriba es menos f de z0, ese z0 lo puedo sacar para afuera, y ahora la integral sobre C3 recorrida en el sentido contrario a los punteros del reloj de z partido por z menos z0. Por otro lado, la integral sobre C3 de z menos z0, si hacemos el reemplazo z menos z0, z igual z0 más rho 0 e elevado a phi, y derivo, ¿no es cierto? El de z, ¿qué cosa es? El de z es rho 0 e elevado a phi por i por d phi, y lo reemplazo acá, queda la integral entre 0 y 2 pi, y phi rho 0 e elevado a phi, de nuevo de phi partido por rho 0 y phi, y de nuevo queda 2 pi como antes. Así que queda menos fz0 2 pi i. ¿Okay? Eso es lo que está agregado ahí, eso que está aquí. Entonces, es menos la integral sobre C3 recorrido hacia allá de fz de z partido por z menos z0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que esta integral de aquí es igual a, si cambio, queda integral sobre C1 de fz partido por z menos z0, perdón, aquí, esto es fz, me equivoqué aquí, esto es menos 2 pi f de z0. Así que queda eso igual a, al pasarlo al otro lado, queda con signo más, queda 2 pi f de z0. Entonces, esta integral, la integral sobre la curva C1, que es toda esta grande que está acá, de fz partido por z menos z0 de z, es exactamente igual a 2 pi f de z0. O sea, es 2 pi evaluar f en la singularidad que está ahí. Y eso es lo que se llama fórmula integral de Cauchy. ¿Ya? Bueno, aquí le pusimos C1, sigamos con el nombre C1. Ahí está. ¿Ya? Esa es la fórmula integral de Cauchy. Entonces, si una función no es analítica en un punto Z0 que está contenida en el interior de una curva cerrada, por ejemplo, C1, entonces f evaluado en z0 es igual a 1 partido por 2pi, la integral de f de z, z menos z0. Entonces, por ejemplo, si uno quiere calcular la siguiente integral, supongamos la integral sobre c de z de z partido por 9 menos z cuadrado z más i, donde c es la curva de todos los complejos tal que el módulo de c es exactamente igual a 2. Entonces, ¿qué cosa es eso? Eso es una circunferencia que está centrada en el origen y que tiene radio 2. ¿Sí? Ese es el módulo del complejo. Y miremos el denominador acá. Acá dice z partido por 9 menos z cuadrado, z más i. Entonces, si uno puede separar esta integral que está acá, el numerador con el denominador, y escribir la función ahora de la siguiente manera. La integral sobre c de z partido por 9 menos z cuadrado partido por z menos i menos i. Y a este menos i le llamamos z0. Entonces, fíjense en lo que queda. Arriba tenemos la función g de z, que es z partido por 9 menos z cuadrado. La pregunta es si esa función es analítica o no en el dominio que está acá.
Entonces nos queda... sí, porque ¿en dónde se anula esta función? Esta función es, fíjense, 9 menos z cuadrado implica que z cuadrado es igual a 9 para que sea un cero, ¿no es cierto? Si yo pongo en dónde se anula esa función, borrar, me queda 9 menos z cuadrado igual 0, eso significa que z cuadrado igual 9. Pero que módulo de z cuadrado sea 9, si yo le aplico el módulo a esta función, entonces aplique el módulo a módulo de z cuadrado, es lo mismo que módulo de z al cuadrado. ¿Ok? Entonces tenemos que z cuadrado, me queda que el módulo de z cuadrado es igual a 9, eso significa que el módulo de z es 3. Es decir, esta función se anula solamente sobre el círculo de radio igual 3 y sobre la circunferencia. O sea, necesitaría estar acá. Eso tiene radio 3. Pongámoslo acá. Entonces, f de z igual, g de z, perdón. G de z igual z partido por 9 menos z cuadrado. Solo se anula el denominador, perdón. O sea, esta cantidad de acá solo se anula sobre la circunferencia de radio 3. Pero nosotros estamos considerando solamente esta región y la curva que la delimita. De tal manera que la función z partido por 9 menos z cuadrado es analítica en esta región. G de z es analítica. Esta función de acá arriba es analítica, analítica en C módulo de z igual 2. Por lo tanto, esa función g de z no molesta en absoluto. Abajo queda z menos menos i, pero menos i sí es un punto de la región. O sea, ahí hay una singularidad, ¿cierto? Ese es el punto menos i. Ese es el punto 2i. Ese es el menos i. De tal manera que tengo la integral sobre c de g de z partido por c menos menos i. Y si uso ahora, la singularidad está en menos i, si uso ahora el teorema integral, la fórmula integral de Cauchy, queda que esa integral de ahí, sobre esa curva, es g evaluado en el punto z0, que es z0, z0 es menos i, por 2pi. Eso significa que es menos i, ¿cierto? Ahí está el z, menos i, partido por 9, menos, menos i al cuadrado, que es i cuadrado nomás. Al elevado al cuadrado me queda menos 1, con eso menos queda más, hay un 10, y acá queda menos i por i menos i al cuadrado, que es 1, y por 2. 2pi partido por 10, y eso es pi quinta. De tal manera que la integral sobre c de z partido por 9 menos z cuadrado, z más i, es exactamente igual a pi quintos. Ahora, bueno, esa es la fórmula esa es la fórmula integral de Cauchy. Uno puede demostrar varias cosas con esta fórmula, con esta fórmula. La pregunta es, ¿qué pasa con las derivadas de f de z? Entonces, anotemos aquí un pequeño agregado. Si uno tiene f de z igual a f de z0, f de z0
es igual a 1 partido por 2 pi i integral de f de omega o f de z, como ustedes quieran. Bueno, vamos a ponerle f de omega porque lo voy a usar. Eso es f de z0. Entonces la pregunta es qué pasa con f' de z0. Uno puede demostrar que, y la demostración va a ser un poco heurística porque tiene cosas que en realidad eh, exceden al curso, entonces aquí va a quedar al cuadrado. Y después uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la enésima derivada? Si es que existe. ¿Cuánto vale eso? Bueno, vamos a tratar de responder a eso de la mejor manera posible. Entonces, supongamos que f de z es una función diferenciable y vamos a suponer además que módulo de f de z es menor o igual que m en la región en donde vamos a trabajar, ¿cierto? Donde que encierra la curva. Entonces, siendo L además la longitud de la curva, de una curva. Entonces, supongamos que la función es diferenciable en la región dada por la curva, ¿cierto? Tenemos una curva C de, de una curva C. Y pongámosla acá de esa manera. Entonces, estoy asumiendo que f de z es diferenciable, ¿cierto? En z. Bueno, si f de z es diferenciable, se cumple lo siguiente. Voy a hacer la diferencia, dado un épsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero. Esta es la noción de diferencialidad, ¿no? Entonces me queda que módulo de f de z más delta z menos f de z dividido por delta z menos el f' de z para, eh, para delta z muy pequeños, ¿no es cierto? Esa cantidad tiene que ser muy pequeña, ¿ya? Y voy a suponer que es menor que epsilon partido por 2pi. Entonces, fíjense, me queda f de z más delta z menos f de z partido por delta z menos f' de z. Estoy asumiendo que la función es diferenciable. Entonces, eso queda el módulo de 1 partido por 2pi. Voy a usar ahora el teorema de Cauchy. ¿Okay? Entonces, me queda que eso es igual al módulo. Voy a separar aquí estas dos integrales que están acá. Estas dos, perdón, esta fracción la voy a separar en f de z más delta z dividido por delta z menos f de z partido por delta z y voy a usar el teorema de Cauchy. Entonces, la integral sobre f de z más delta z partido por delta z, que no influye en nada, lo podría haber puesto afuera, es 1 partido por 2pi integral sobre c de f de w partido por, aquí hay un w, este era w, f de w partido por w menos z más delta z por dz, por delta z. Ese delta z aparece de este cociente que está aquí, pero el resto es la fórmula de Cauchy. Y el otro que era menos fz partido por delta z, bueno, eso es menos 1 partido por 2pi fw de w partido por w menos z delta z. El delta z, insisto, es algo que aparece de este cociente que está acá. Y me queda menos el f' de z, al cual no le hago nada. Y ahora retiro la integral de acá, la redistribuyo, y acá queda igual al módulo de 1 partido por 2pi, integral sobre c de f de w partido por dz, 1 partido por w menos z menos delta z, menos 1 partido por w menos z. Lo único que hice fue sacar la integral hacia afuera y después factorizar por f de w partido por delta z. Eso es lo que está ahí. Y el menos f' de z queda exactamente igual que antes. Y ahora saco esto 1 partido por 2pi afuera como un módulo. El i desaparece, queda 1 partido por 2pi, pero para eso tengo que multiplicar el f' de z por 2pi. Así que aquí queda, esto es igual a 1 partido por 2pi, módulo de la integral sobre c de f de w partido por omega menos z. Sumé ahora las fracciones, las sumo.
Me queda dw partido por omega menos z menos delta z, omega menos z menos 2 pi phi prima de z. Y eso voy a suponer que, estoy suponiendo, ¿no es cierto? Porque la función es diferenciable, así que esto es tan chico como yo quiera, dado un epsilon mayor que cero, existe un delta tal que para módulo de z menor que c delta, entonces se va a tener que esto es menor que un epsilon. Esta cantidad de aquí es menor que un epsilon. Pero en lugar de poner epsilon, voy a poner epsilon partido por 2pi sin pérdida de generalidad. Entonces aquí se pueden cancelar estos que están aquí y me queda que el módulo de la integral de z partido por fw de w partido por omega menos z menos de delta z por omega menos z menos 2 pi i f' de z es menor que epsilon partido por 2pi. Y ya estoy casi listo con la demostración. Porque ustedes, el epsilon es arbitrario. Entonces, anotémoslo aquí. Bueno, aquí hice unos cálculos abajo, pero prefiero explicárselos porque exige conocimiento de un teorema que ustedes no conocen y, y es más fácil entenderlo, como les dije, heurísticamente. Fíjense en lo que pasa acá. Aquí lo único que me molesta es este delta z que está acá. Pero este delta z se mueve con el epsilon. Dado el epsilon, mientras más chico el epsilon, va a existir un delta también tan chico como yo quiera, ¿cierto? La idea es que aquí tengo que el módulo de delta z es menor que delta, dado el epsilon mayor que cero. Existe un delta tal que módulo de delta z es menor que delta. Entonces, si tengo esta relación de acá, puedo empezar a achicar el epsilon todo lo que yo quiera, y eso significa que voy a tener que obligar a este delta que está aquí también a achicarse. El delta va a seguir achicándose. Entonces, si se sigue achicando, al final esta expresión que está acá se va a parecer mucho a la integral sobre c de f de w omega menos z por omega menos z, es decir, a la integral sobre c de f de w omega menos z al cuadrado. O sea, lo que sigue, bueno, aquí es una demostración, se las dejo para que la vean, pero en el estricto rigor lo que estoy diciendo es que puedo pasar el límite cuando delta tiende a cero del delta z, cuando delta z tiende a cero de esta integral que está aquí adentro. O sea, eso es lo mismo que eso y eso es eso que está allá. Así que esa demostración, en estricto rigor, esto implica que, como esto es arbitrario para cualquier epsilon, eso lo que implica es que este numerito que está acá, al final, es sencillamente 2pi por f' de z es igual a la integral sobre c de f de w de w partido por omega menos z al cuadrado. Así que tengo la derivada, y si quiero pasar el paso al 2pi al otro lado, bueno, me queda al otro lado, lo dejo mejor, más elegante. Ahí queda. Entonces, esa es la fórmula para la derivada. Entonces tengo varias maneras de encontrar las otras derivadas, que van a ser similares a este, me van a dar resultados similares a este de acá. Por ejemplo, lo que está escrito ahí, pongámoslo, a ver qué pasa acá. Si ustedes se fijan, fíjense cómo obtuve el resultado, ¿cierto?
una pequeña nota al margen. Tenía f de z es igual a 1 partido por 2 pi integral de f de omega partido por z menos z0. Fíjense, voy a hacer algo arbitrario. Omega menos z0 al cuadrado, omega menos z0 de omega. Supongamos que hago lo siguiente. Voy a poner aquí de f a de z y voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar, eso es de a de z, el 1 partido por 2 pi lo puedo sacar afuera. Y voy a poner d a de z de f de omega dividido por omega menos z. Aquí puse z0, es z. Entonces, fíjense en el resultado que obtuvimos. Si fuésemos capaces de pasar esta derivada dentro de la integral, que no es un proceso trivial, porque uno no puede intercambiar, una derivada es un límite y una integral también es un límite. Entonces uno no puede intercambiar límites arbitrariamente. Pero en este caso sí puede. Así que aquí me queda el f de omega que no depende de z, si lo pudiera meter adentro, y aquí quedaría de 1 partido por omega menos z a de z por dw. Déjenme hacer acá un pequeño margen. Y si derivo de 1 partido por omega menos z con respecto a z, eso quedaría integral de f de w. Al derivar abajo, queda omega menos z al cuadrado, con un signo menos, que se transforma en un signo menos, ¿no es cierto? Que se transforma en más cuando derive z. Va a ser menos 1. Y ese me queda más otra vez. Así que ese queda por dz, por dw. Así que obtengo exactamente el resultado que está acá. Es decir, todo este proceso que he seguido acá, incluso hay algunas demostraciones acá, tienen que ver con la forma en que yo puedo operar entre la derivada y la integral. Puesto heurísticamente, eso es lo que dice. De tal manera que si quisiera calcular las otras derivadas, lo razonable sería es que, si esto se puede hacer y justificar matemáticamente, es que cada vez que quiera obtener otra derivada, sencillamente intercambie la operación derivada con la operación integral. Sí, si quiero calcular la tercera derivada, tendría que derivar esta y ver cuál es el resultado. Por otra parte, hay otra manera de ver cómo puedo calcular las derivadas. Fíjense en lo siguiente. Tomemos f de z, ya sabíamos que era 1 partido por 2 pi, la integral sobre c de f de w partido por omega menos z. Pero si uno se fija, 1 partido por omega menos z, voy a borrar acá. No lo vamos a dejar mientras tanto. 1 partido por omega menos z lo puedo escribir como 1 partido por omega menos z0 más z0 menos z, donde z0 es un punto arbitrario cualquiera. Y ahora voy a sacar factor común acá abajo, omega menos z0. Así que eso es 1 partido por omega menos z0, factor de 1 menos z0 menos z, partido por omega menos z0. ¿Okay? Así que, y voy a escribir ahora 1 partido por 1 menos z0 menos z partido por omega menos z0 como 1 partido por 1 menos alfa. ¿Qué es lo que es alfa? Alfa es este número complejo que está acá. Este es alfa. Llamémosle a este numerito que está acá, número complejo, llamémosle alfa.
Así que acá queda 1 partido por 1 menos alfa. Y si uno se fija, si uno supusiese que este es un número real, esto es un número real, uno sabe que esto tiene una expansión en serie bajo determinadas condiciones, ¿no es cierto? 1 partido por 1 menos alfa es lo mismo que 1 más alfa cuadrado, más alfa n, etc. Eso se llama una geométrica, siempre que el módulo de alfa, si que fuera un número real, es menor que 1. Así que eso es la sumatoria de n igual 0 a infinito de alfa elevado a la n. Entonces, pero estos son números complejos, no son números reales. Entonces, para que esto exista, este numerito que está acá, el módulo de este numerito que está acá, el módulo complejo debe ser menor que infinito. Entonces, veamos una condición para que ese módulo sea menor que infinito. Módulo, cuando n tiende de n igual 0 a infinito de alfa elevado a n, puedo meter adentro el módulo, ¿no es cierto?, por la desigualdad triangular para los complejos. Ya sabemos que módulo de A más B es menor o igual que módulo de A más módulo de B. Si tengo suma infinita, también puedo generalizar eso. Entonces tengo que la sumatoria, el módulo de la sumatoria de n igual 0 infinito de alfa n es menor o igual que la sumatoria de n igual 0 infinito de alfa, de módulo de alfa elevado a la n. Pero cuando la sumatoria de n igual 0 infinito de módulo de alfa n es menor que infinito. Esa es una geométrica cuando módulo de alfa es menor que 1. Eso es finito cuando módulo de alfa es menor que 1. Pero ¿qué era alfa? Alfa es z menos z0 partido por omega menos z0. Es decir, necesito que z menos z0 partido por omega menos omega 0 sea menor que 1. Eso significa que módulo de z menos z0 sea menor que omega menos omega 0. Entonces podemos pedir, ¿cierto?, que esto se cumpla si esto es menor que un cierto R. Basta que el omega, el módulo de z menos z0 sea menor que CR para que esta cosa de acá sea convergente. ¿Y qué significa eso? Significa que yo puedo expandir, ¿no es cierto? ¿Cómo queda el f de z en ese caso? Ya vamos a ver ejemplos con detalle. ¿Cómo queda entonces el f de z? F de z es 1 partido por 2 pi, y acá queda la integral sobre c. Aquí queda 1 partido por omega menos z0, y acá queda 1 menos z0 menos z partido por omega menos z0, ¿cierto? Por de omega. Y esto es 1 partido por 2 pi, integral sobre la curva, aquí queda 1 partido por omega menos z0, y acá queda por la sumatoria, ya sabemos lo que es eso es la sumatoria, desde, ¿dónde quedó? N igual 0 a infinito, ¿de qué cosa? De alfa elevado a la n, pero que era alfa, es módulo, es z, 0 menos z, dividido por omega menos z0. Y todo esto por de omega. Entonces, otra cosa que es difícil justificar en este nivel es que puedo intercambiar también sumas infinitas con integrales. Entonces, lo que voy a hacer ahora es sacar esta suma infinita afuera de la integral. Esta demostración en realidad la estoy haciendo porque hay que mostrarlas nomás alguna vez, pero es difícil justificarlas de buena primera. Entonces acá queda, fíjense lo que va a quedar, 1 partido por 2 pi, y acá va a quedar la integral sobre c, abajo me faltó el f de z, perdón, me faltó un f de omega aquí. Esto que lo vamos a ver una vez nomás, así que justificarlo una vez podemos hacer problemas. Ahí. Entonces queda eso que está ahí. Entonces voy a sacar la sumatoria afuera. Acá queda f de omega partido por
omega menos z0. Aquí está elevado a la n, perdón, y aquí está elevado a la n, ¿cierto? Entonces, pues escribámoslo con detalle, más ordenado. Z0 menos z. No sé si es Z0 menos Z. A ver. Sí, está bien. Así que, y después nos queda, y aquí divido por omega menos Z0, y todo esto elevado a la n. Y acá está el de omega. Entonces queda sumatoria n igual 0 infinito, 1 partido por 2pi, me queda este elevado a la n más 1. Y aquí vamos a poner un cuadrado, o sea, corchetes, y acá queda Z0 menos Z elevado a la n. Me quedó cambiado un... déjenme ver una cosa. Bueno, debería haberle cambiado las letras para ver si más... La expansión aquí no se está haciendo en torno a Z0. Ya, bueno, no importa. Y queda de esa manera de ahí. O sea, si uno se fija, eso es sumatoria de n igual 0. Voy a ponerle nombre a los coeficientes. Ya, esto los voy a poner C sub n. Z0 menos Z. Me quedó cambiado notablemente me quedó cambiado a ver, um, un segundo. Z menos Z0. Un segundo, un segundo. Ah, eh, aquí era con signo más, ¿eh? Ahí es con signo más. Así que aquí hay un pequeño error. Aquí tengo que cambiar entonces el signo. Eh, aquí lo di vuelta. Ese es Z menos Z0. Claro, porque me estaba quedando rara el desarrollo en serie de potencia. Así que este de acá es Z menos Z0. Bueno, acá no importa mucho que está en el módulo, pero ahí está bien. Z menos Z0. Y acá también es Z menos Z0. Z menos Z0 y acá es Z menos Z0. Así que tenemos un desarrollo en serie de potencias de f de z. Fíjense f de z, lo voy a anotar de nuevo, en torno al punto Z0. Zn, Z menos Z0 elevado a la n. Y ya sabemos que los Cn son 1 partido por 2pi y integral sobre C de f de omega partido por omega menos Z0 elevado a n más 1. Pero ¿qué cosa sabe uno? Esto es exactamente igual que en el caso de los números reales. Fíjense en lo siguiente, tengo f de z escrito como ese polinomio que está ahí. Entonces, supongamos que yo pudiese intercambiar, cosa que tampoco es tan trivial, supongamos que yo calculo de f de z y puedo intercambiar la derivada con esa suma que está ahí.
Entonces eso significaría que, supongamos que es f de z. F de z es igual, parto de C0. C0, z menos z0 elevado a 0 es 1 nomás. Más, después C1 queda z menos z0. Más C2, z, a ver, C0 más z menos z0 al cuadrado. Y así sucesivamente. Cn, z menos z0 elevado a n. Ahora, la suma es infinita, así que en estricto rigor yo no debiera aplicar la derivada aquí en forma inmediata, pero vamos a suponer que eso pasa, que se puede. Si yo derivo aquí de f de z, entonces me queda C1 más C2 z menos z0 por 2, más, y así sucesivamente. En el n me queda n Cn z menos z0 y así sucesivamente hacia la derecha. Y si ahora evalúo f' en z0, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos dos veces, perdón, en z0 obtengo C1, ¿cierto? Después, si derivo otra vez f segunda de z, ahora, este es f' de z, f segunda de z me queda dos veces C2 más. ¿Cuál es el término que sigue acá? Aquí era 3 C3 por Z menos Z0 al cuadrado. Es el que seguía. Así que aquí me queda, si derivo otra vez, me queda 3 por 2 por Z menos Z0 más. Y cuando vaya en n, aquí me queda n menos 1, va a quedar n por n menos 1 por z menos z0 por elevado a la n menos 2, y así sucesivamente hacia la derecha. Cuando evalúo en 0, me queda f2 de z0 es igual a 2c2. Eso implica que c2 es igual a f segunda de z0 dividido por 2, que es lo mismo que 2 factorial, ¿no? Después, f3, ¿cuánto queda f3? f3 de z es 3 por 2 nomás, que es lo mismo que 3 por 2 por 1 o 3 factorial. Y sigo hacia la derecha, ¿no es cierto? Y acá me queda n por n menos 1 por n menos 2 por z menos z0 a la n menos 3 y así sucesivamente. Entonces cuando evalúe en f3 de z0, sobrevive solamente la constante, y esto es por c3. Eso es por c3, aquí me faltó el c3. Así que queda 3 factorial. 3 factorial por C3. Eso implica que C3 es igual a F3 evaluado en Z0 dividido por 3 factorial. Y así sucesivamente. Cuando derive n veces, voy a obtener que la derivada enésima de Z0 evaluado en Z0 dividido por n factorial es Cn. O sea, tengo el desarrollo en serie de Taylor de, eso significa que f de z ¿cómo queda esta cosa? Me va a quedar sencillamente f de z0 más f de z1, f de z0 por z menos z1, z menos z0, perdón, más f' de z0 partido por,
ahí me equivoqué, f', ahí sí, partido por 1 factorial, f' de z, f2' de z0 partido por 2 factorial, z menos z0 al cuadrado, más, y lo último es fn evaluado en z0 dividido por n factorial, z menos z0 elevado a la n. Bueno, ya no me acuerdo si es Taylor o Maclaurin, cuál de los dos, pero ese va a ser ese va a ser la expresión general, ¿no es cierto? Bueno, y aquí me faltó f evaluado en z0. F evaluado en z0, el C1. Sí, tengo esta expresión de acá y tengo dos expresiones entonces. Tenemos qué cosa? Tenemos sumatoria de n igual 0 a infinito de fn z0 z menos z0 elevado a la n digo por n factorial, y eso equivalente a qué cosa ya lo habíamos calculado. Acá está, sumatoria de n igual 0 a infinito de qué cosa, de 1 partido por 2 pi, factor de la integral sobre c de f de omega, z omega menos z0 a la n más 1, o n, a la n más 1, de omega, factor de, y todo esto por z menos z0 a la n. Entonces, igualando coeficientes, ¿qué es lo que obtenemos? Bueno, eso es una propiedad que tiene que ver más con el álgebra lineal que con esto. Obtenemos que este es el Cn y este también es el Cn acá. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que Fn de z0 dividido por n factorial es igual a 1 partido por 2 pi integral sobre c f de w dividido por omega menos z0 elevado a n más 1 de omega. Y si uno la quiere esto es Fn. Lo quiere en la forma estándar, Fn evaluado en z0, la derivada enésima evaluada en el punto z0, es n factorial dividido por 2pi integral sobre c de f de omega dividido por omega menos z0 elevado a n más 1. Así que tenemos el resultado final. Esas son las derivadas. Entonces, los puedo calcular de varias maneras. Hay varias maneras de demostrarlo esto. Aquí nos hemos saltado algunos pasos y prácticamente en todos los libros básicos se los saltan y tienen que ver con ese intercambio entre límites e integrales o derivadas e integrales, etc. Si uno quisiera ser absolutamente riguroso con las demostraciones, tendría que tomar cuenta de eso y agregar alguna hipótesis a lo que quiere demostrar. Entonces, ya, si la función, a ver, eso quedó medio S00, déjenme arreglarlo, se ve raro. Así que tenemos una nueva fórmula, la fórmula para la S del 11, esta es la fórmula general.
Entonces, se fijan, hay una relación entre funciones holomorfas y su expansión en serie. Una función que es holomorfa, en el caso de los complejos, tiene todas sus derivadas. ¿Sí? Y puede expandirlo, y podemos expandirla en la serie previa, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta serie, no recuerdo si es Taylor o McLaurin. McLaurin me parece que en el cero la puedes expandir de esta manera. ¿Ya? Y sus derivadas tienen, vía teorema de Cauchy, esta forma que está acá. Y la vía para demostrar esa derivada es variada, ¿cierto? Una es hacer el análisis que se hizo acá, que en realidad es un resumen, más que nada es una explicación de qué es lo que se hace, o usando la misma expansión en serie de Taylor. Así que ya tenemos la derivación de la fórmula de Cauchy y de aquí para adelante vamos a poder calcular un montón de cosas relativas a, a funciones complejas, a expansiones en series y vamos a incluir la solución de algunas integrales reales importantes usando los conceptos de la variable compleja. ¿Ah? O sea, la mayor utilidad que tiene la variable compleja en este nivel es exactamente eso. O sea, poder resolver, por ejemplo, algunas integrales que son bastante poco gratas cuando uno trata de resolverlas por los métodos tradicionales. Sin embargo, este método permite, estos teoremas que están acá, permiten resolverlas de una manera directa.